Porque el momento de votar ha llegado y tu opinión es muy importante. Propuestas, candidatos y mucho más en Votar es algo cool, el programa que te explica por qué tu participación es importante. Comenzamos. Okay. Muy bien amigos, como lo prometido es deuda, estamos aquí con nuestro candidato por Frente para la Victoria, Ismael Guilmar. Guilmar, muy bien, mil disculpas un poco de la confusión. Y aquí nos va a responder las preguntas que nos han hecho, hemos grabado, y también las nuestras, ¿no? Inicialmente, como te decía, Ismael, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu aspiración política, cómo te has animado a ser candidato. Y ¿Cómo llegas a Frente para la Victoria? ¿Cómo llegaste a Frente para la Victoria? Bueno, mi nombre es Ismael Guilmar Machicao Vila. Vengo de una juventud luchadora y más que todo de familiares políticos ex luchadores que han luchado, pero también han fallecido algunos familiares míos. Y yo he venido más que todo a integrarme en lo que es a la política para representar a juventudes de la circunscripción número 8 del Departamento de La Paz, y para proyectar lo que es mi programa político, porque muchos candidatos como Carlos Mesa, Camacho, otros han venido a hablar de 14 años. La cosa no es hablar de 14 años, la cosa es tener programa político. ¿Por qué? Porque al final la Bolivia va a vivir de programa político, no va a vivir de lo que estemos hablando mal. Eso es mi... Muy bien, muchas gracias Ismael. Tenemos consultas desde la calle con nuestro compañero Eduardo, que las grabó y justamente vamos a responderlas, ¿te parece? Ya. Ok, la reproducimos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu pregunta? Manuel Alejandro Montesinos, y mi pregunta es si después de las elecciones va a haber cierto conflicto social o político, ya que estamos en cuarentena y como vimos en fechas pasadas hubo ciertos conflictos. ¿Tú cómo ves la percepción después de las elecciones? Bueno, desde que se integró Yanine Áñez al poder, ¿no? Ha subido lo que es la pobreza. Después de las elecciones, si es que ganaría el MAS, puede haber lo que es conflictos en el país, porque la gente que ha luchado lo que es el año pasado, los pititas y la gente luchadora que es la juventud, ¿no? Ha luchado y ellos otra vez se van a poder hacer conflictos, la misma gente. Pero si hay una buena, si Luis Arce Catacora, como es contador, ¿no? Tiene programas, rebaja la pobreza, como ha rebajado, como ha bajado la pobreza, ¿no? Si Luis Arce Catacora hace un buen gobierno, o Carlos Mesa Gisbert, si es que llegara al poder, cualquiera de esos dos llegara al poder, hace un buen gobierno, no puede haber conflictos en Bolivia. Ya, perfecto. Bueno. En ese entendido, ¿tú cómo ves las elecciones que se vienen? Muchos estaban diciendo que los partidos que no tienen, según las encuestas, la posibilidad de lograr el primer lugar o hacerle frente directo al movimiento socialismo deberían declinar su postulación. ¿Tú cómo ves ese aspecto? ¿Realmente el candidato que está yendo por tu partido debería declinar la postulación o ya se ha hablado dentro del partido de esto? El doctor Chi Yun-chu no va a declinar la postulación, no va a declinar, ya hemos quedado con eso, ha habido una reunión, el Frente para la Victoria como tal no va a declinar, pero
yo pienso que se debería hacer un voto útil. ¿Qué es voto útil? Un frente que le haga al MAS. Eso es lo que se debería hacer. Y por los diputados, yo veo que los diputados del MAS no valen la pena, porque no sabe decir ni qué es socialismo un diputado. Los diputados tienen que ser líderes, tienen que tener programa político. Y no veo ningún diputado del MAS que tenga programa político sobre salud y educación y trabajo. Los diputados del Frente para la Victoria y de otros diputados de otros partidos tienen programa político. Entonces se debería hacer un voto útil que venza al movimiento, al socialismo. Ya que tocaste el tema sobre qué significa el socialismo, ¿tú con qué ideal te estás postulando? ¿Cuál es tu ideal? ¿Cuál es tu línea ideológica? Sí, línea ideológica. Mis líneas ideológicas que he presentado ante la Corte Suprema Electoral como diputado, más que todo son sobre la salud, tener una salud digna, sin filas en los hospitales, porque yo he trabajado en la Caja Nacional y las filas son largas. Entonces no debería haber filas en los hospitales. Y como dice el doctor Chi Yun-chu, todo lo del extranjero se debería traer en Bolivia para que baje la pobreza en Bolivia. Tiene que ser una educación igual que lo que hay en Bolivia aquí. Si en el extranjero la educación es buena, entonces ¿por qué no deberíamos hacer una educación aquí? Eso es lo que quiere hacer el doctor Chi Yun-chu. Quiere volverlo a Bolivia más tecnológico, más avanzado, pero mientras los otros candidatos a la presidencia no tienen. ¿Esta sería una posición de un sistema neoliberal, lo que están proponiendo? Sí, una posición de un sistema neoliberal, de traer las ideologías del extranjero aquí en Bolivia. ¿Y eso no acabaría con la identidad cultural de Bolivia? No terminaría, la cultura sigue siendo misma. La identidad. La identidad sigue siendo misma, la de los bolivianos, no terminaría la identidad, pero eso sí, los bolivianos ya tendrían más conocimiento, porque aquí en Bolivia, en el área rural, hay mucha ignorancia en el área rural, y en el área rural los bolivianos tienen que saber más, porque en otros países hasta el campesino sabe más. Entonces aquí en Bolivia el boliviano tiene que saber, tiene que informarse más, tiene que ser un poco más ideológico para que haga sus cosas más mejor, ¿no? Más madurez, en pocas palabras. Perfecto. Vamos con la consulta de Eduardo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre y cuál es la pregunta que tienes? Bueno, mi nombre es Andrés Aguilar Cobo y la pregunta que tengo es a todos los candidatos en general, ¿qué van a hacer con el tema de la salud? Si van a dar el 10% a ese medio, ¿no? Que está tan olvidado por 14 años con el anterior presidente. El 10% de la salud. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Ya. 10. O sea, ¿cómo el 10%? ¿Se va a aprobar el presupuesto al 10% para la salud si es que el gobierno de Kim Jong-un gana las elecciones? Sí, se va a aprobar. Yo soy un asesor, aparte de ser un luchador joven político, soy un joven también asesor político. Entonces yo voy a decirle al doctor Chi Yun-chu de frente a frente que en la salud se va a dar el 10%, pero no solamente. Para que se dé la salud del 10%, se tiene que terminar las colas en los hospitales, porque yo he visto que hay mucha gente que en el tema de la salud se da dinero, se da todo para eso. Y ¿qué es lo que hacen los de la Caja Nacional? Lo que hacen es robar el dinero y no se fomenta la salud. Se debería controlar mediante auditorías, eso, para que se dé el 10% de la salud. Porque no es dar nomás por dar, se tiene que dar controlando y en qué va a consistir ese dinero. Ya, tenemos una pregunta de nuestra compañera Ruth.
Adelante. Me llamo Jason Rojas y mi pregunta para el candidato sería sobre las personas LGBT que, como él dice, él se refiere a ellos que están confundidos y demás. ¿Cuál sería la solución que les daría a esas personas para incentivar a un cambio, como él dice? Porque según él dice que tienen que cambiar y demás, pero de alguna manera más, ¿cómo lo diría? De una manera más, no surrealista como él dice, que a la fuerza o con la Biblia, sino de alguna manera más, ¿cuál es la palabra? Diplomática. Más diplomáticamente, cómo él podría generar una solución en esas personas, o qué solución les daría para que ellos puedan ejercer sus derechos con normalidad sin que nadie les vaya tratando como les trata hoy en día. A ver. Bueno, lo que el Chi Yun-chu ha propuesto a las personas a las personas del LGTB, es un grupo pequeño para mí, ¿ya? Y ha propuesto que no se debería hacer no debería haber racismo, discriminación, no debería haber discriminación a las personas del LGTB, pero no, yo le dije al doctor Chi Yun-chu que no dé mucha importancia a las personas, porque siempre en el transcurso del tiempo va a haber lo que es el orgullo gay, siempre va a haber, pero nosotros siempre vamos a decidir su libertad, qué es lo que van a hacer. Ellos deciden, pero nosotros lo que proponemos es que no haya mucho racismo, como ha habido en estos tiempos, o sea, no que se normalice, o sea, no se debería hablar mucho del LGTB. Lo que debería hablar el doctor Chi Yun-chu es de CONALCAM, de otras instituciones, porque esas instituciones valen la pena. A esas instituciones hay que atraerle al Frente para la Victoria, como ya hemos traído al FRI, ya ha habido una alianza. Eso es lo que se debería hacer. ¿Ya? Pero en el caso tú mencionas de que es una agrupación algo pequeña, sí, es pero algo... hemos visto que cada año hay mayores manifestaciones de este ¿no? conjunto de personas. Hemos visto que incluso lanzan talleres, son bastante activas estas personas, tienen organizaciones bastante grandes e incluso lo que son las personas que trabajan dentro de las instituciones y demás, pues va creciendo. Incluso están pidiendo la unión libre civil, ¿no? Que sería, en términos más comunes, el matrimonio gay. Sí, se va a aprobar esas leyes, lo que digan, lo que se diga el LGTBI, se va a aprobar las leyes cuales quieran, pero se va lo que se va a proponer, lo que va a proponer el doctor Chi es que no haya racismo, que todos seamos personas que sin racismo, mediante a un programa en la tele, no al racismo. Se va a proponer que mediante a la tele y en las radios se proponga no al racismo gay, no a los racismos. Eso. Ya. Vamos con una consulta de nuestro compañero Eduardo, a ver qué nos dice. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu pregunta? Buenos días, me llamo Diana y mi pregunta para todos los políticos es ¿cuál es su plan para reactivar la economía del país después de la pandemia? El plan de la economía. Sí, bueno, ya ha habido esa pregunta hace rato. Para activar la economía después de una pandemia, lo que debería hacer Bolivia y lo que debería hacer la presidenta, lo primero, es prestarse dinero del extranjero. Ya. Debería prestarse dinero del extranjero, pero ahora lo que ha pasado es que el extranjero le ha dado a la presidenta y la presidenta Yanine Áñez todito se lo ha robado, no ha dado nada casi. Lo que debería hacer ese dinero es darle utilidad, debería aumentar los bonos por mes, se debería dar por lo menos bonos a los jóvenes, a la gente pobre. Eso se debería hacer. En este aspecto que tú mencionas de que debería asumirse mayores préstamos del extranjero, ¿no se cree que al asumir mayores préstamos también se está asumiendo mayor compromiso con las entidades financieras económicas mundiales? ¿Qué va a pasar con Bolivia? ¿Cómo va a pagar toda la deuda que está asumiendo? Sí, Bolivia ya tiene una deuda. Claro que sí, entonces sería agrandar esa deuda si asumimos mayores prestaciones.
Sí, pero todos los países se han prestado. Perú se ha prestado, todos los países se han prestado. Pero con el tiempo, con los años, se va pagando. Depende que el siguiente gobierno haga un buen transcurso del buen gobierno. Entonces ese puede pagar todo lo que se ha prestado del extranjero. Esa sería una cura bastante fácil que puedo hacer yo. Bien, muy bien. A ver, tenemos más consultas respecto a estos temas. Vamos con Ruth. Con Eduardo. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu pregunta que tienes? Eduardo Roca, quería saber qué van a hacer con la educación después de esta pandemia. Perfecto, muchas gracias. La educación. ¿Cuál es tu nombre y cuál es? Ok, la educación después de la pandemia, post-pandemia. Ya. La educación después de la pandemia. Lo que se debería hacer es que se normalice, ya no haya reuniones por Zoom y cada uno vaya a sus clases, pero lo que se avanzó que se reanude lo de este año, para que los jóvenes y las personas que están en el SEA, no solamente jóvenes, solamente las personas que están en el SEA, se debería darles más información que lo de ahora, porque sinceramente en esta época de educación que ha habido en la pandemia, el ministro de Educación no hizo nada. Lo que él debería hacer debería decirles a los jóvenes y a los profesores, debería decirles qué es lo que quieren hacer con la educación. No ser autoritarios, no decir yo quiero hacer la educación. No, él tiene que preguntar cómo quieren hacer la educación. Por eso lo que ha habido estos bloqueos. Y mediante eso, después de la pandemia, los jóvenes ya van a estar bien, ya con enseñanzas buenas. Y mediante todo, la educación se tiene que ir de la mano con la salud. Si no hay educación, si no hay salud, no hay educación. Ese es mi... En este aspecto de la educación, que también ya lo preguntaban desde la calle, dentro del plan de gobierno de Frente para la Victoria se hablaba acerca de un convenio entre la enseñanza técnica y la enseñanza universitaria. Se decía que podría haber convalidaciones, por ejemplo, para aquellos jóvenes que hayan acabado el nivel técnico para con las universidades, pero acá recurre un problema de hacerse este convenio, esta consolidación. ¿Cómo responderían las universidades públicas? ¿Se ha pensado en todo eso? Sí, eso sí se ha pensado de las universidades públicas para hacer un convenio. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ante todo se tiene que preguntar a los profesores y a los jóvenes si es que quieren esa clase de educación. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, las universidades estarían en la capacidad económica, capacidad infraestructural para poder solventar este nuevo grupo de jóvenes que se insertarían dentro de esas universidades. Sí, estaría bien si los profesores y los jóvenes estarían de acuerdo, entonces se aprobaría para que los jóvenes universitarios por persona, por alumno, hagan convalidar, enseñen la educación, sea ciencias sociales, naturales o cualquier tipo de materias, solamente por joven, de joven a joven. Eso sería. Bien, muchas gracias querido Ismael por tu presencia y por aceptar la invitación a este programa radial y también por redes sociales. Votar es algo cool. Ya. Para terminar, quizá tú quisieras respondernos el por qué la gente tendría que, en tu caso, digamos, votar por el Frente a la Victoria. Ya, el por qué la sociedad y el pueblo boliviano tendría que votar por el Frente para la Victoria, tendría que votar porque el doctor Chiyuchu, el día que se ha dado el debate, es el único que ha dado programa político, el único que ha dado propuestas políticas. Eso ha hecho el doctor Chiyuchu.
Por eso es que a Carlos Mesa le ha discutido. Porque Carlos Mesa solamente habla de 14 años. Lo que debería asesorar a Carlos Mesa, incluso los diputados le deberían asesorar, no hablar mal de 14 años, ya es demasiado, hasta en sus spots publicitarios he visto eso. Lo que se debería hacer es hablar de programa político, eso debería hacer. Por eso tiene que votar la sociedad por el Frente para la Victoria, por el programa político. Muy bien. Ok, en este entendido, Juanpa, agradecer de antemano a todas las personas, ¿no?, que también están escuchando esta entrevista. No queríamos dejar a medias lo que ya veníamos planificando en cuanto a conocer a nuestros candidatos jóvenes. En esta ocasión nos acompañaba Ismael Guilmar, de 25 años, candidato a diputado uninominal por Frente para la Victoria. Y también agradecer a todas las personas que se han dado cita en nuestros diferentes puntos con nuestros reporteros. Agradecer, y con las disculpas del caso, al colectivo Igualdad, Fundación Igualdad LGBT. Hasta aquí llegamos con tu programa Votar es algo cool. Agradecemos tu sintonía. Hasta la próxima.